Bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones en COBOL CIGS DB2. En este vídeo vamos a comenzar con la serie dedicada a una de las, uno de los aspectos más importantes de la programación de la programación de sistemas, que es el tema relacionado con las bases de datos. Es una de las partes, digamos, que más importancia tienen en el mundo empresarial, ya que en las bases de datos de las compañías es donde están almacenados, pues por ejemplo, las listas de clientes, de proveedores, de productos, etcétera, o de procesos que tienen las compañías y que hacen realmente funcionar a dichas compañías. Son realmente el valor que tienen esas compañías, los datos y la información que manejan. Ya vimos en anteriores vídeos cómo con la utilización de ficheros USAM es posible el almacenamiento de grandes cantidades de información y su recuperación por medio de índices de manera rápida y eficiente. El siguiente paso evolutivo lo dio IBM en los años 70 con la creación de las bases de datos, concretamente con dos productos. Por un lado, la base de datos IMS, que es una base de datos jerárquica, que tuvo una cierta aceptación durante un tiempo, pero que fue rápidamente, por su naturaleza y su sencillez, mucho más sencilla de utilizar, fue la base de datos relacional a la que llamaron DB2. DB2, por tanto, es el producto estrella de IBM, o uno de los productos estrella de IBM, y mencionar que en DB2 es donde están guardadas las grandes bases de datos, como digo, de las grandes compañías del mundo. Bien, DB2 es una base de datos relacional, es de tipo relacional. No voy a meterme en este vídeo con muchos detalles acerca de las bases de datos para no perder el rumbo en lo que estamos viendo, aunque sí voy a explicar un poquito en qué consiste esto de las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales se organizan en unas entidades llamadas tablas, en las cuales podemos tener la información dividida tanto en registros como en campos, ¿de acuerdo? Igual que teníamos de alguna manera en los ficheros USA. También existen índices en las tablas que ayudan a indexar la información que hay guardada para poder hacer búsquedas de manera eficiente. En todas las bases de datos relacionales, tanto las de IBM como DB2, como otras bases de datos comerciales y también de libre distribución que existen, como por ejemplo MySQL, PostgreSQL, SQL Server, etcétera, Oracle. Hay un montón de bases de datos, tanto comerciales como de libre distribución, que son de este mismo tipo, ¿de acuerdo? Bases de datos relacionales. Se basan también en la existencia de relaciones entre tablas, ¿de acuerdo? Tanto relaciones dentro de una misma tabla, en los campos o registros de una misma tabla, como de las relaciones que existen entre campos de diversas tablas. De ahí viene el concepto de base de datos relacional. Sin más, vamos a ver, yo tengo aquí creada una base de datos de pruebas. Vamos a ver cómo se accede. Se accede a través de una utilidad conocida como QMF, ¿de acuerdo? Que es esta de aquí. QMF son las siglas de Query Management Facility, que lo veis aquí, ¿vale? Y que es una especie de sistema o una especie de entorno que me permite pues ejecutar comandos en SQL. No vamos a entrar tampoco en muchos detalles acerca de SQL porque tampoco es el objetivo de este curso, pero sí vamos a ver un poquito
cómo funciona este tema. Básicamente, con SQL se pueden hacer un montón de cosas con tablas, ¿de acuerdo? Podemos crear una tabla, podemos borrar una tabla, podemos eliminar una tabla, podemos añadir registros a una tabla, podemos modificar los registros de una tabla, etcétera. Podemos seleccionar para visualizar varios registros de una tabla, etcétera. Entonces, vamos a ver un poquito cómo funciona el SQL y después, en vídeos ya posteriores, vamos a ver cómo se integra SQL en el código COBOL. Bien, si pulsamos F6, accedemos al panel de SQL de la utilidad QNF, en la cual podemos teclear comandos SQL. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo puedo hacer esto. ¿De acuerdo? Yo tengo una tabla que se llama tabla prueba, que tiene un identificador que se llama PRB. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo select asterisco from prb.tablaprueba, si yo ahora presiono la tecla F2, como veis aquí, sirve para ejecutar el comando SQL que nosotros hemos tecleado, automáticamente me aparecen las filas, que serían los registros, y las columnas, que son los campos de la tabla. Vemos que con F7 y F8 nos podemos desplazar arriba y abajo, ¿de acuerdo? Y con F10 y F11 nos desplazamos a izquierda y a derecha, ¿de acuerdo? Aquí los nombres de los campos tienen nombres genéricos: campo 01, campo 02, campo 03, campo 04, 05, 06, pulsando F11. Nos vamos al campo 07 y al campo 08, que es el último. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la sentencia select, he pulsado F6 para volver al panel de SQL, me permite teclear sentencias SQL. Yo puedo, por ejemplo, si selecciono, pulsamos F2, tenemos aquí un registro que en el campo 01 tiene el valor 1. ¿Vale? Yo puedo eliminar este registro, muy sencillo. Yo puedo decirle delete from prb tabla prueba where campo 01 igual a 1. ¿Vale? Lo que le estoy diciendo es elimina de la tabla prueba el campo donde, el registro, perdón, donde el campo 01 valga 1. Si yo presiono F2, claro, me sale un cuadradito confirmando si quiero realmente borrar ese registro. Tiene activada por defecto la opción 1, que es sí, por lo tanto presiono Enter, ¿de acuerdo? Y me dice aquí, OK, number of rows modified in the database igual a 2. Eso es porque había dos registros con el campo 01 igual a 1, ¿de acuerdo? Si yo no le pongo condiciones, ¿qué ocurrirá? Pues que eliminará todos los registros de la tabla. ¿De acuerdo? Pero no lo vamos a hacer de momento para no eliminarlos todos. Aquí en el editor, una cosa que podemos hacer, si queremos visualizar una tabla, desde la línea de comandos, ¿vale?, que está aquí abajo, tecleamos el nombre de la tabla y pulsando F6, automáticamente ya nos pinta el select con todos los campos de esa tabla. Si pulsamos F2, nos aparecen los datos que hay en la tabla. ¿De acuerdo? Bien, en las tablas de B2, cada campo tiene un determinado formato, tiene un determinado tipo de dato. DB2 admite infinidad de tipos de datos: formatos numéricos, formatos alfanuméricos, formatos de fecha, formatos de hora. Un formato muy utilizado, por ejemplo, es el formato del campo 6. Este formato, que incluye
una fecha, una hora, horas, minutos, segundos, y hasta la millonésima de un segundo, que es esto de aquí, es lo que se llama un formato timestamp. ¿Vale? Este se utiliza mucho, es un formato muy utilizado, porque sirve para guardar el momento exacto en el que se produce un evento dentro de bueno, pues en el momento exacto en el que se da de alta, por ejemplo, un cliente, o etcétera. ¿De acuerdo? Este sería un formato date, un formato fecha, formato date. Este sería un formato time, ¿vale? Formato de hora. Y este sería un alfanumérico de 8 posiciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tendríamos en campo 4 un formato numérico. Este, si no recuerdo mal, son 13 enteros con signo y 2 decimales. Este sería un numérico con 3 enteros con signo y 2 decimales, que se suele utilizar mucho, por ejemplo, para los tantos por ciento. Este se utiliza para los importes, el numérico de 13 posiciones, de 13 enteros y 2 decimales, 15 posiciones en total. Aquí tendríamos un campo numérico de 2 posiciones y aquí, perdón, un campo alfanumérico de 2 posiciones y aquí un campo numérico, pues no sé, debe de ser de números enteros, pues debe ser de 10 posiciones. Ok, 1, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9. 9 posiciones. ¿De acuerdo? Este sería un formato entero. ¿Vale? Hay varias formas de expresar los enteros, o bien como número integer, ¿vale? Que son 9 posiciones, o bien como decimal de un número determinado de posiciones enteras y 0 decimales. Pero bueno, eso veremos algún ejemplo de utilización. Bien, vamos a hacer una cosa. Si os fijáis, aquí ahí tenemos 2 registros, ¿vale? Con el campo 1 igual a 2. Aquí tenemos un registro, este de aquí, que tiene el campo 1 igual a 3. Pues vamos a modificar este registro, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a modificar este registro y le vamos a dar un valor nuevo, por ejemplo, pues al campo 3. ¿De acuerdo? Al campo 3 le vamos a dar el valor 100, por ejemplo, 100,00. 100. Entonces, sin más, nos iríamos aquí y le diríamos, aquí tecleamos res para eliminar, para borrar el campo, y utilizamos el comando update, la sentencia update, prlp tabla prueba, set campo 03 igual a 100, where campo 01 igual a 3. ¿De acuerdo? Esta sería la sentencia. ¿Vale? Lo que le estamos diciendo es actualiza la tabla prueba, pon el campo 03 con el valor 100 en aquellos registros donde el campo 1 valga 3. Si pulsamos F2, me dice, ¿estás seguro de que quieres actualizar el campo? Le decimos que sí, y ya está. Ok, número de filas modificadas en la base de datos, 1. Bien, pues sin más, si hacemos un select, vale, vemos que el campo cuyo valor, el registro cuyo valor en el campo 1 vale 3, ha sido actualizado al valor 100. ¿De acuerdo? El campo 3 ha sido actualizado al valor 100. Vamos a modificar ahora, por ejemplo, pues el campo 6. El campo 6 le vamos a poner, por ejemplo, de este mismo registro, por ejemplo, vamos a llamarle update prb tabla prueba, set campo 06, le vamos a dar el valor del timestamp actual, es decir, el timestamp justo en el momento de la ejecución de la instrucción.
Eso se hace con la instrucción current timestamp. ¿De acuerdo? Con esta sentencia, current timestamp, lo que hacemos es darle al campo 6 exactamente el valor de ese timestamp. ¿De acuerdo? Perdón. Tabla prueba. Muy bien, pues aquí tenemos que para este registro, ¿vale? El campo 6 vale exactamente, hoy es 17 de diciembre, justo, a las 14 horas, 6 minutos, 37 segundos, 9 tal, millonésimas de segundo. ¿De acuerdo? Así de exacto y de preciso es el mainframe. Vale. Bueno, ya hemos visto que con esta utilidad podemos insertar registros, también se puede insertar registros en una tabla mediante, no lo vamos a hacer, pero bueno, se puede hacer mediante la instrucción insert, ¿vale? Con la instrucción insert into PRB tabla prueba. Y dándole los valores que queremos insertar en la tabla, podemos insertar un nuevo registro en la tabla. Bueno, más o menos esto sería un repaso general al SQL. SQL es mucho más potente, tiene muchas más cosas, pero bueno, para que veáis un poco cómo funciona. Es muy importante en DB2, cada vez que se ejecuta una instrucción SQL, el sistema tiene una variable que se llama SQL code. Esta variable es una variable del sistema, es una variable del DB2. Almacena el valor de retorno de la instrucción. Entonces, cuando la instrucción, cuando la sentencia SQL ha salido correctamente, este SQL code devuelve el valor 0. Y cuando ha habido algún tipo de error, pues lógicamente el SQL tendrá diferentes valores. Podéis encontrar los valores de SQL code en Internet, en cualquier página de informática. Hay un montón de páginas donde os dicen cuáles son los principales valores de la variable SQL en caso de error. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Si quisiéramos, imaginaos que quiero seleccionar from PRB tabla prueba where campo 01 igual a 13, que este es un valor que no existe, ¿vale? Me devuelve vacío. Bueno, pues en este caso el SQL code valdría 100, el valor 100. ¿De acuerdo? Cuando hacemos un select, la sentencia no devuelve resultados, bueno, pues lógicamente el valor de SQL code es un 100. Hay otros valores importantes, los vamos a buscar en Internet, en Google, que para eso están. Bueno, y aquí en la página misma de IBM tenemos unos cuantos. Vale. Podemos encontrar unos cuantos valores de SQL code. SQL codes, SQL code, error codes. A ver si están aquí. Bueno, aquí la documentación, la última documentación es la relacionada con DB2 versión 11. ¿De acuerdo?
Bueno, aquí tenéis los códigos de SQL Code. Los más importantes, pues, por ejemplo, pues no sé, a ver, el cero es cuando todo ha ido bien, ¿vale? Aquí lo tenéis. SQL Code igual a 0, ejecución correcta. SQL Code igual a 100 dice que no hay datos, no se han encontrado datos en una sentencia select o, que ya lo veremos después, en una sentencia fetch, que son sentencias de recuperación de datos. eh, no se han encontrado los datos con las especificaciones que se teclearon en el where. Bien, SQL codes importantes, pues por ejemplo, famosos, están el -803, por ejemplo, que está por aquí abajo. El 206, por ejemplo, yo me sé algunos porque, bueno, pues llevo más de 20 años trabajando en esto y al final algunos se te quedan de memoria, ¿no? Por ejemplo, el 206 es cuando se ha escrito mal el nombre de una columna, por ejemplo, o el nombre de la tabla, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, el -803 se da cuando intentas hacer un insertar un registro con una clave que ya existe, porque en las tablas, al igual que en los ficheros VSAM, tenemos que definir una clave. ¿Vale? Lo normal es definir una clave. Entonces, si intentas hacer una inserción de un registro con una clave que ya existe, el resultado es que es una clave duplicada. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Vale, valores duplicados. Otro muy típico es el -805. Es un error que se suele dar, es un error más de sistema, no es que la sentencia se haya ejecutado mal, es que hay un problema con el programa que está ejecutando las sentencias. Entonces hay que hacerle un proceso llamado bind para que haga una reorganización interna de las sentencias SQL para acceder a las tablas. ¿De acuerdo? Eso se soluciona, por ejemplo, recompilando el programa que da el error. Una sentencia SQL ejecutada desde QMF no puede dar un -805. ¿De acuerdo? Esto solo lo podría dar un programa que ejecuta sentencias SQL. Que ya veremos en el próximo vídeo cómo se integra SQL con COBOL. Y veréis que es muy sencillo y además es una de las grandes ventajas que tienen los sistemas COBOL CISDB2, que la integración entre COBOL y SQL se establece de manera muy natural. Si conocéis otros lenguajes, como por ejemplo Java o C, la interacción entre el propio lenguaje y las bases de datos es mucho más compleja. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en C hay que crear, si no recuerdo mal, hay que crear una conexión. Después hay que crear un no sé qué y hay que ir paso a paso hasta poder conseguir, hay que crear después una consulta. Y después esa consulta que es un array de caracteres y luego después ejecutar la consulta. Una vez que has ejecutado la consulta, tienes que crear un bucle o no sé qué para poder recuperar los campos. Es un poco más complejo el acceso a bases de datos a través de, por ejemplo, C o incluso a través de Java, siendo un lenguaje mucho más moderno. El acceso a los datos es mucho más complejo, digamos de manera nativa, porque por eso en Java se han creado frameworks, como por ejemplo Hibernate, que facilitan de alguna manera el acceso a las bases de datos, ¿de acuerdo? Lo hacen más próximo a la orientación a objetos, ya que son lenguajes, Java, por ejemplo, es un lenguaje orientado a objetos. Bien, otro error típico es el -811. ¿De acuerdo? El -811 se da cuando haces un select de un campo y el select te devuelve más de un resultado. ¿De acuerdo?
bueno, son típicos. Hay otro error también que se da bastante, que es el 180. El error 180, menos 180, está por aquí, es un error relacionado con fechas. Hay que darse cuenta que en DB2 los formatos de las fechas, fecha, hora y timestamp, son formatos muy rígidos. Entonces, si te confundes, te puede dar uno de estos dos, o un 800, o un menos 180, o un menos 181, ¿no? Imaginaos que yo quiero hacer esto. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, select from tal. Vale, hacemos aquí, tenemos el select. Vale, imaginaos que yo quiero modificar el campo 5, ¿de acuerdo? Entonces le digo update, prb set campo 05 igual a el formato de las fechas en DB2 es un formato, como digo, muy rígido. Es año, 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 guión, mes, mes, guión, día, día. Si yo le digo 12 del 5 del 2021, esto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque el formato que le estoy poniendo no es válido. ¿De acuerdo? El datetime. Esto es un menos 800, perdón, un menos 181. Este sería un menos 181. Vale, bueno, el datetime, timestamp value no es válido, uno de dos. No sé cuál daría. The string representation is not a valid datetime value. Bueno, uno de los dos errores daría, ¿de acuerdo? Entonces habría que poner primero 2021, después el mes y luego el día, por ejemplo, 12. Y entonces ahora sí que iría bien, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con el timestamp, con el formato timestamp y con el formato de la hora. Son errores que son bastante comunes. Bien, otro error muy típico puede ser, por ejemplo, bueno, aquí hay unos cuantos, por ejemplo, errores de autorización, cuando no tienes permisos para acceder a una determinada tabla. Bueno, hay unos cuantos. Hay otros también que son muy importantes, que son el 530, quiero recordar, y el 531. Estos errores, el 530 y el 531, aquí hay más errores de autorización, 553. Vale, el 530 y el 531 son errores de clave foránea. En DB2 también trabaja con claves foráneas, al igual que otros gestores de bases de datos relacionales como SQL Server o MySQL. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una base de datos de clientes, ¿de acuerdo? Y uno de los campos de los clientes es el estado civil, casado, soltero y viudo, por ejemplo. Supongamos que tenemos esos tres estados civiles. Bien, pues, bueno, casado, soltero, viudo y separado, ¿de acuerdo? Tenemos cuatro, existen esos cuatro. Bien, si tenemos una tabla que guarda o almacena los estados civiles, pues lógicamente existirá una relación foránea entre la tabla de clientes y la tabla de estados civiles, de tal manera que yo no puedo dar de alta o modificar un cliente poniéndole un código de estado civil que no esté en la tabla de estados civiles. Y de la misma forma, yo no puedo eliminar un estado civil de la tabla de estados civiles si ese estado civil está siendo utilizado por algún cliente en la tabla de clientes. ¿De acuerdo? Eso es lo que sería o lo que se conoce como integridad referencial. Vale. Eso es otra de las salvaguardas y otra de las grandes ventajas que ofrecen las bases de datos relacionales. De ahí su nombre. Bien, pues también SQL permite crear tablas o permite eliminar tablas completas. Sin embargo, la herramienta que se utiliza para eso no suele ser el QMF, sino que hay otra herramienta en la gestión de base de datos, aunque generalmente los desarrolladores de código no son los encargados de crear o eliminar tablas, ¿de acuerdo? Eso lo suele hacer la gente bueno, del departamento de sistemas
especializada en bases de datos. ¿De acuerdo? Son los analistas de las aplicaciones los que realizan el diseño de los campos necesarios en la tabla o, por ejemplo, las cuotas de crecimiento que tienen las tablas. Y después esas instrucciones se las dan a los encargados de sistemas, que son los que crean las tablas con los parámetros necesarios para que puedan funcionar correctamente las aplicaciones. Los programadores normalmente se encuentran ya con las tablas creadas y el modelo de datos ya desarrollado para simplemente crear los programas que accedan o creen registros o los actualicen en las distintas tablas de las aplicaciones. Vamos a ver aquí un poco, pero nada, muy por encima, ya para terminar este vídeo, la aplicación Spoofy. La aplicación Spoofy, la utilidad Spoofy, sirve para ejecutar un número de sentencias SQL que nosotros tenemos guardadas en un fichero. En este caso tenemos un fichero en la librería USR 001 pruebas Spoofy modelo 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver ese fichero. Como veis, tiene aquí diversas sentencias SQL. Nos estamos desplazando con F7 y F8, ¿vale? ¿De acuerdo? Y aquí vemos cómo aquí en principio tenemos drop, la sentencia drop table, lo que hace es borrar todas estas tablas de aquí, ¿vale? Aquí tenemos una tabla que se llama cuentas tipos, cuentas estados, estados civiles, clientes, cuentas y CLI-CTA, ¿vale? Todas del owner PRB. Vale, pues esto lo que hace es eliminar estas tablas, no borrar los registros. No es lo mismo borrar los registros de una tabla que eliminar una tabla. Eliminar una tabla es eliminar la tabla. Ya no puedes hacer ningún tipo de operación con esa tabla. ¿De acuerdo? Y si borras los registros de una tabla, lo que haces es simplemente eliminar los registros, pero la tabla sigue existiendo. Drop, la sentencia drop, lo que hace es eliminar la tabla al completo. ¿Por qué? Porque después las vuelve a crear. ¿De acuerdo? La sentencia create table crea la tabla. ¿Vale? Entonces, el create table va con la lista de campos. Estos son los campos y estos son los formatos de cada uno de los campos. Pues tenemos un char de 2, que es un alfanumérico de 2 posiciones, los decimales con las posiciones enteras y las posiciones decimales, ¿vale? Es parecido a lo que vimos antes. Aquí tenemos un campo timestamp, un campo timestamp y dos campos char de 8. Y después aquí serían otras características de cada uno de los campos. Digamos, el parámetro not_null indica que el campo no admite valores nulos. Cada vez que hagamos una inserción en ese campo, de un registro, o hagamos una actualización, el valor que nosotros le demos al campo no puede ser nunca un valor nulo. ¿Vale? Todos estos están puestos como not_null. Y después hay otra coletilla que le podemos poner, que es with_default. El with_default lo que hace es asignar un valor por defecto al campo en caso de que en el insert o en el update, en la actualización o en la inserción de registros, se omita el nombre de dicho campo. ¿De acuerdo? Lo que hace es añadirle un with_default. ¿Vale? En este caso, el with_default, como se trata aquí de un campo que es del tipo timestamp, le introduce como valor por defecto el valor 0001, es decir, el 1 de enero del año 1 a las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos y 0 millonésimas de segundo. ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, aquí al final, le añade with default espacio, o sea, un valor espacio. ¿De acuerdo? Bien, a continuación se define la clave primaria de la tabla. ¿Vale? La clave primaria de la tabla es un campo o varios campos. ¿De acuerdo? Una tabla puede tener como clave primaria más de un campo. No tiene por qué ser solamente un campo. La clave primaria es la clave de la tabla. Es decir, no puede haber dos registros cuyos campos que formen parte de la clave tengan los mismos valores. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa la clave primaria. Y por último creamos un índice. Create unique index, ¿vale? Este sería el nombre del índice, cuentas tipos y X, en la tabla cuentas tipos. El índice
sería un campo. En este caso tenemos un campo que es el índice. No es lo mismo, no debemos confundir índice con clave primaria, ¿de acuerdo? La clave primaria es la clave primaria, es una clave que nosotros utilizamos para identificar un registro determinado, mientras que el índice es uno o varios campos que utilizaremos para hacer búsquedas eficientes en esa tabla. ¿De acuerdo? Nada más. Por ejemplo, habrá tablas que tengan varios índices o que tengan como índice, mejor dicho, varios campos. Se pueden establecer varios índices en una tabla. ¿De acuerdo? Yo si tengo una tabla de clientes con número de cliente, nombre, imaginaos, nombre, apellido 1, apellido 2, yo puedo establecer dos índices, por número de cliente y por apellido 2, de tal manera que ambas búsquedas serán búsquedas eficientes, buscando o bien por ID o bien por primer apellido de la persona. ¿De acuerdo? Yo en una tabla solo tengo una clave primaria, pero puedo tener varios índices. Bien, por ejemplo, pues aquí puedo tener un índice, aquí tenemos un índice con dos campos, ¿vale? En este caso, el índice de esta tabla son dos campos. Generalmente los índices van a coincidir también con la clave primaria, pero no necesariamente, ¿de acuerdo? Y luego aquí definimos lo que serían las claves foráneas, ¿de acuerdo? Y la tabla, la otra tabla a la que referencia la clave foránea. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que relaciona clientes con cuentas, donde tenemos un número de cliente relacionado con un número de cuenta. Pues tanto el cliente como la cuenta tienen que existir en las respectivas tablas de clientes y de cuentas. ¿Vale? Esas son las claves foráneas. Estamos estableciendo las claves foráneas. Y luego el índice. ¿Vale? Yo podré establecer los índices que me dé la gana. Pero en este caso, la clave primaria será la combinación de un número de cliente con un número de cuenta. ¿Vale? Muy bien, pues con esto ya hemos visto un poquito, unas pinceladas acerca del funcionamiento de muy básico, de DB2 en particular y de las bases de datos relacionales en general. Espero que el vídeo os haya gustado y si tenéis cualquier duda o queréis hacer alguna aclaración o queréis que amplíe algún tema, lo único que tenéis que hacer es escribirlo en los comentarios. No olvidéis, esta es la primera vez que lo digo, no olvidéis darle me gusta, compartir el vídeo, darle a la campanita y hacer todas las cosas para difundir esta interesantísima información. Un saludo y hasta el próximo vídeo.